Bon dia a totes. Avui és el 27 feminari que comencem. Ja en portem uns quants i la veritat és que uns quants així en línia, per internet, per connexions. No és realment el que voldríem ni el que creiem que sigui més acollidor i més de proximitat, però és l'única manera que podem fer, com molt bé sabeu, i per tant aprofitem aquesta avinentesa. Dit això, el nostre 27è feminari seguim estant molt contentes, malgrat tota la circumstància, perquè podem portar dones que no ens diuen que no, al contrari, que celebren que els hi diguem, i nosaltres encara hi estem més de contentes perquè seguim fent aquesta tasca de divulgació, aquesta tasca de reflexió, aquesta tasca de crear controvèrsies, si s'escau, o de crear intervencions en les quals puguem coincidir. Avui tenim la Rosana Treviño, que ens parlarà sobre tota aquesta problemàtica de l'avortament i aquesta situació i aquestes campanyes que estem fent, que se'ns estan fent molt complicades, evidentment, per tota la circumstància, però jo penso que la Rosana ens posarà avui llum a les ombres. No dic res més, moltes gràcies. Des del grup de dones de Lleida us donem la benvinguda. Bon dia. Muchas gracias, María. Jo us vull presentar una mica més a la Rosana, crec que val la pena, perquè com la Maria us ha explicat, ens trobem amb tot aquest enrenou que portem des del 2010 que no s'està garantint la llei de l'avortament a casa nostra i que necessitàvem algú que ens hi posés una mica de llum a les diferents ombres que han anat apareixent i que de vegades ens costa una mica quan entren en xoc drets individuals i drets col·lectius i com poder defensar sempre els nostres drets ens costa tant. I per tant vam anar a buscar la Rosana, jo us explico una mica qui és. Ella és doctora en filosofia moral, és també màster en ciència política i dret constitucional per el Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals, ha obtingut premis de recerca, ha estat investigadora en diferents universitats. Ella, jo crec que el que més n'hem de destacar és algunes dels seus interessos principals. Les línies de recerca estan vinculades als drets sexuals i reproductius, als conflictes de consciència en l'àmbit sanitari i el dret d'accés a l'assistència sanitària per part de la població migrant. I si voleu conèixer millor el que fa, recomanar-vos algunes publicacions, que ara us els passarem també per el xat, que són El peso de la conciencia, la objeción en el ejercicio de las profesiones sanitarias, un altre és Hacer o no hacer, la responsabilidad por acciones y omisiones, i l'altre és Cuestiones de vida o muerte. I sense més, Rosana, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Hasta ahí mi catalán. Me alegro mucho de verdad de estar con vosotras esta mañana. No dudé ni 2 segundos cuando Karma se puso en contacto conmigo para decir sí, quiero. Porque para mí siempre es una oportunidad poder tener contacto con personas como vosotras que estáis ahí con el activismo fuerte, con todo el entusiasmo a pesar de las dificultades. Y porque me parece que es absolutamente fundamental y creo que puede ser una línea que luego discutamos si queréis al final de la presentación, la necesidad de que haya siempre como una interacción importante entre el mundo académico, que es donde yo estoy ahora. Antes estaba en el asistencial como fisioterapeuta. Luego ya mi vida cambió y ahora ando en la academia, pero me parece absolutamente fundamental que haya estos espacios de encuentro entre la reflexión académica
y lo que se hace en otros lugares. Esto ha sido, como hablaremos a propósito de esto, que yo creo que fue un poco el punto de encuentro, ¿no? de qué se hace en la bioética feminista, pues uno de los elementos diferenciadores de la bioética feminista, que es donde yo diría que enmarco lo que hago, es precisamente eso, ¿no? Estar no en un mundo de abstracción, como tradicionalmente se ha hecho, no solamente en la bioética, sino también en la filosofía, etcétera, sino pues estar más en contacto con las personas que conocen los problemas, con las personas que tienen una implicación, ¿no? en esa necesidad de interacción continua y de encontrar espacios de conocimiento y de saberes compartidos, ¿no? Que es también algo muy propio del feminismo, no netamente de la bioética. Entonces, pues nada, vamos, feliz de estar aquí. Les decía a María, Karma y a Gemma que mi pena es no estar con vosotras allá, pero que nos emplazamos para cuando toda la vida de las pantallas termine, poder encontrarnos físicamente con cualquier motivo. Yo estaré con mucho gusto, me encantaría poderme tomar un algo con vosotras físicamente y tocarnos y sentirnos en 3 dimensiones. Vale, pues he preparado una presentación un poco para ir guiando y que, bueno, que no me coma el tiempo en mi monólogo y podamos luego a partir de ahí reflexionar. En cualquier momento, si hay alguna cosa que viene a cuento, que comentéis o alguna cosa que no me explique bien o que queráis añadir porque está surgiendo justo en ese momento, por favor, no hay ningún problema. Hacemos interacción continua, ¿vale? A ver, le voy a dar a la compartir pantalla. Aquí. Y a ver, presentar. Acá. Aquí tenemos la primera. Esta me gustaba recoger porque me parece que os quedó muy chulo el cartel. Muchas gracias a quien se ocupó de hacerlo y enhorabuena por el trabajo. Bueno, lo primero básico, ¿no? por ir clarificando cosas, porque una de las cuestiones que hemos visto es que no siempre se tiene muy claro en qué consiste la objeción de conciencia. Si se puede definir así de una manera amplia y aceptada por todo el mundo, es que se trata de cuando una persona incumple, decide no llevar a cabo un deber normalmente jurídico, es decir, tiene una fuerza grande, no es un deber solamente ético o altruista, sino es un deber con una fuerza vinculante para proteger lo que se entiende que es la conciencia, ¿no? La integridad moral, es decir, su sistema de creencias, de convicciones, de valores, frente a algún tipo de mandato, a ese deber que se considera injusto. Es decir, que se considera injusto, que no se considera ético, que se considera inmoral o que no puede conciliar con ese sistema de creencias, ¿vale? Importante aquí que nos quedemos con 2 elementos para lo que luego vamos a ir viendo. Hablamos de individualidad, no de una cuestión colectiva, que es lo que mucho nos encontramos luego en la práctica, como veremos, y es individual porque está encaminado precisamente a proteger esa integridad moral, que se entiende también de una manera individual, no colectiva, no es algo que puedes coincidir con las creencias de otras personas, pero lo que tú quieres preservar es a ti mismo, en teoría no implicaría nada más. O sea, no se trataría tanto de una acción política como pueda ser la desobediencia civil, sino un acto de preservación de la individualidad, de las propias creencias personales. Esto se olvida absolutamente. Por eso parece como obvio, pero luego en la práctica vamos a ver que muchas veces no se cumple. Si hacemos un poco un recorrido histórico, sí que encontramos, y lo decía Gemma en la presentación, ¿no? Cómo ha habido siempre, o por lo menos desde que conocemos o tenemos registro, una tensión entre esas creencias individuales, entre lo que uno piensa que es lo bueno, lo mejor, lo correcto, lo ético, lo adecuado, y las normas que nos damos como sociedad, ¿no? Entre la moralidad personal,
y la ley que viene desde fuera. El mito de Antígona, que en filosofía no se sabe vivir sin él, sobre todo para este tipo de cuestiones, nos lo recuerda, ¿no? Es un mito conocido, que además ha sido reproducido en distintas tragedias griegas, por las que, bueno, Antígona se opone al cumplimiento de la ley del rey tebano Creonte, a propósito de la muerte de uno de sus hermanos. Es decir, yo me niego, esto será lo que dice la ley, pero esta ley no es justa y yo no tengo una obligación a cumplir una ley que considero que no es justa. Este es como el fundamento realmente de toda desobediencia, entre la que se incluiría la objeción de conciencia, que es como un recurso específico que está luego regulado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí está como un poco la clave de todo esto. Si pensamos un poco más en términos como más actuales, más recientes, el reconocimiento de la conciencia individual se busca como una manera de conciliar lo que creen unas minorías, lo que pueda creer un solo individuo dentro de la comunidad, en un acto de reconocimiento del pluralismo social. Esto también es muy importante tenerlo en mente, porque este es el origen verdaderamente de la objeción de conciencia. La idea de que es un valor democrático, que es un valor de aceptación de lo que otros piensan frente a lo que yo pueda pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente era un logro. Se ha convertido, y ese es el problema, se ha convertido precisamente en un elemento de reacción, pero ese no era el propósito originario, ¿no? Normalmente, y esto sí que es algo también ampliamente conocido, ¿no? Se vinculaba, históricamente se ha vinculado al cumplimiento del servicio militar o a la intervención en las guerras, ¿no? Hubo un montón de objetores de conciencia en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, normalmente por motivos religiosos. Y también, y eso se ha conocido en nuestro entorno, ¿no? La oposición a la realización del servicio militar obligatorio, ¿no? Y esto es como al principio, en un primer momento del tiempo más reciente de nuestra historia contemporánea, está fundamentalmente vinculado a ese aspecto más militarizado, ¿no? Sin embargo, muchas veces poca gente sabe que la primera vez que se habla de la figura de un objetor es a finales del 19 en una ley que el gobierno británico impuso, ¿no? Que era la obligación de vacunarse contra la viruela. Esto también tiene su resonancia luego en otros momentos, ¿no? De vacunación más recientes. Bueno, pues de aquellas, la cuestión era que había una orden, porque había una epidemia grande también de viruela y se pretendía erradicar la enfermedad, pero había personas que se oponían a la vacunación, se oponían fuertemente y creían que se vulneraba su libertad individual con esta intromisión por parte del Estado en su salud y en sus vidas. Entonces, el movimiento fue tan fuerte, también iniciado con connotaciones religiosas de determinadas ramas del protestantismo, que se introdujo una excepción, es decir, de acuerdo, vacunamos a todo el mundo, menos a aquellas personas que por motivos de conciencia digan que no se quieren vacunar. Esto luego se ha trasladado a Estados Unidos y es todavía una práctica extendida, ¿no? La idea de que la conciencia y la libertad individual tiene un nivel superior, ese valor importante, entonces se respeta incluso cuando esto pueda comprometer la salud o el bienestar colectivo, ¿vale? A medida que va avanzando el tiempo, lo que vemos es que la parte militar, que ha sido como la piedra de toque de la objeción de conciencia, pues va disminuyendo la fuerza ahí, ¿no? A medida que se va consiguiendo que el servicio militar deje de ser obligatorio, pues va perdiendo sentido. De hecho, en la Constitución española del 78, ¿no? Pues aparece como ese derecho a la objeción de conciencia militar, pero realmente ya no tiene sentido porque no existe un servicio militar obligatorio. A cambio, lo que va ocurriendo es que va expandiéndose, va teniendo como una mayor presencia en el ámbito sanitario, ¿vale? En distintas prácticas. Muchas veces, y esto también conviene tenerlo presente, muchas veces relacionadas con el control de la sexualidad y de la reproducción. No solamente, como vamos a ver que fundamentalmente ahora se ha desplazado a la cuestión de la muerte médicamente asistida o del aborto, ¿no? Que es como
donde más está ahora, sino pues cuestiones de anticoncepción, la píldora de emergencia, por ejemplo, es otro de los problemas graves a los que se enfrenta ahora mismo como accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de farmacéuticos. De hecho, y esto es un inciso, no sé si conocéis, hubo una sentencia del Constitucional muy polémica, en gran medida además por lo mal argumentada que está, en relación con la cobertura a la objeción de conciencia que se le da a 2 farmacéuticos en Sevilla, que se negaban a tener en su farmacia, ya no solamente vender, sino tener como parte de los productos que son obligatorios que las farmacias tengan, preservativos y píldora de emergencia por motivos de conciencia. Entonces, bueno, el Constitucional avaló esto y esto siente un precedente peliagudo también a propósito de esta cuestión, porque es algo que también es bastante repetido, la negación a dispensar la píldora de emergencia. En tratamientos de fertilidad, en otros países la circuncisión, a veces la medicación del dolor bajo la creencia de que el dolor pues, es algo que dignifica la vida, etcétera, etcétera. Utilizar medicación que hayan implicado investigaciones o algún tipo de componente con células madre, etcétera. Hay esto y seguramente incluso más, pero fundamentalmente el caballo de batalla lo tenemos con la muerte médicamente asistida y en el caso que nos ocupa hoy con el aborto, ¿no? De hecho, si vemos cuál es la situación en nuestro contexto, lo que tenemos es el reconocimiento legal en estas 2 prácticas. Una que ya está vigente, como es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva desde 2010, y la proposición de ley que está todavía en trámite, ¿no? Pero que previsiblemente se aprobará a propósito de la regulación de la eutanasia, ¿vale? Estos son como los 2 supuestos que nos vamos a encontrar. En ambos, lo que se ve, si vamos al articulado de la ley, ¿no? Al pie de la letra, es que la objeción de conciencia, a la objeción de conciencia solamente se pueden acoger aquellos profesionales sanitarios que están directamente implicados en el procedimiento, y esto se hace para excluir a quienes están por allí pero no forman parte directa de la intervención, de la acción, es decir, no cabe pues, el personal administrativo que te coge el volante cuando llegas, no implica al ambulanciero, no implica al que lleva, la persona que lleva la camilla, en fin, eso solamente es personal sanitario que tenga una implicación directa. Sin que eso, y eso se especificaba muy bien en la ley, sin que eso implique que la calidad asistencial y el acceso a la prestación se vean mermadas. Es decir, de acuerdo, se puede apelar a la objeción de conciencia, pero esto en ningún caso puede suponer que la prestación se vea imposibilitada por el recurso a la objeción de conciencia. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque es que realmente lo que está ocurriendo es que se está quebrando la ley. Y no hay una respuesta quizá acorde. Igual estoy adelantando cosas, pero me puede un poco, cuando lo veo esto, digo, bueno, ¿alguien se ha leído esto en algún momento? La decisión es siempre individual. De nuevo, otra de las cuestiones que estamos viendo que no se está cumpliendo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito, y en la ley no se especifica cómo, ni dónde, ni nada. O sea, alguien tiene que saber que hay objetores, a lo mejor dentro del servicio, en los colegios, como comentábamos al principio, ¿no? Cuando nos hemos conectado, en las organizaciones médicas colegiales o los colegios profesionales, hay unos registros que no han tenido ningún tipo de éxito, porque aparece de vez en cuando una persona inscrita, pero en general no hay un registro que sea fidedigno. Por eso tampoco tenemos conocimiento, salvo cuando hay situaciones como la que vosotras conocéis y estáis denunciando y estáis buscando en Lleida, a propósito de qué está ocurriendo, ¿no? Y es decir, y sabemos que hay 27 personas o 29 personas en un hospital que están en estas, pero si no hay ese conocimiento o esa denuncia por parte de quienes están ahí, esto no se sabría, porque de esto no hay constancia. Está en el aire, se sabe, muchas veces los propios medios de comunicación son los que sirven como de voz para este tipo de situaciones, pero no se sabe cuál es la situación real. En muchas otras comunidades ni siquiera tenemos datos conjuntos de cuántos objetores hay, en qué servicios y qué implicaciones tienen. Tenemos como un conocimiento muy fragmentario.
a pesar de que que hay que una manifestación por escrito, de que hay esta exigencia, ¿no? Y en todo caso, esos profesionales, como el último requisito para la objeción de conciencia, tienen que tratar y atender a las mujeres tanto antes como después de la prestación. Es decir, solamente está circunscrita a esa intervención en ese momento específico por las personas directamente implicadas, no antes ni después. Esto se reproduce, y me gusta el paralelismo porque creo que esto puede abrir una ventanita quizá de esperanza, porque es otro tipo de práctica con otras connotaciones, pero que puede ayudar a lo mejor a la cuestión de la objeción de conciencia en el aborto, es en la proposición de ley de eutanasia. De nuevo es directamente implicado, de nuevo es individual, de nuevo hay que manifestar anticipadamente por escrito, pero aquí se añade la necesidad de que haya un registro de profesionales sanitarios objetores, que esto no estaba en la ley de 2010 de salud sexual y reproductiva. ¿De acuerdo? No sabemos si esto pueda ser una solución, no sabemos si esto va a poder llevarse adelante, porque ha habido una posición corporativa muy fuerte por parte del colectivo de profesionales de la medicina, pero yo creo que la introducción viene un poco basada en la experiencia de qué está ocurriendo en el caso del aborto, ¿no? De manera que, tengo que ir moviendo las caritas así para ver esto, para que esa información se pueda garantizar que se cumple la prestación de ayuda al morir, que es el objetivo de la ley. Tanto de esta ley como parte de los objetivos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva tenían que ver con la prestación de este servicio, ¿no? Entonces, es decir, si se está viendo cómo hacerlo, bueno, pues lo tenemos que conocer, tenemos que saber quién hay y entonces a partir de ahí poder organizarnos, ¿vale? Pero esto ya os digo que es todavía controvertido. Si nos vamos a vuestra casa, y esto me comentaban, bueno, Carmen, cuando estuvimos en contacto, ¿no? Era como el motivo por el que yo estoy aquí hoy con vosotras, es la preocupación de cuál es la situación en Lleida, ¿no? Ana Ariño, la he visto por ahí. No sé, sí. Estás aquí. Que, bueno, parece... Perdón, ¿alguien habla? No. Que hay una falta de opciones, ¿no? Hay una dificultad enorme para el acceso, y decía Nariño, que lo recogía en su artículo, ¿no? En su trabajo, que no siempre había sido así, ¿no? Que en algún momento en el hospital había un ginecólogo que no se acogía a la objeción de conciencia, pero que lo tenía que hacer, y me parecía como también muy visual, ¿no? Que lo tenía que hacer a escondidas cuando estuviera de guardia. Es decir, de alguna manera se ve el estigma que implica la prestación del servicio en el ámbito público. También en el privado, como veremos a continuación, según en qué lugares, ¿no? Pero es decir, esto sí se hace oculto, porque está contraviniendo además una situación, ¿no? Un status quo en el que el resto de colegas no lo está haciendo. Una vez que este hombre y su voluntad de hacerlo desaparece, esto queda dificultado, ¿no? Igual luego Ana también nos puede contar un poquito más sobre esto. Entonces, sí que parece que allá en Cataluña sí que se está pensando en la posibilidad de que haya la posibilidad de que se muevan otros profesionales que no sean objetores, o que se puedan incluso a veces contratar a personas que se sepa que no son objetoras para determinados servicios. Que esto también se planteó en su momento, lo que pasa es que tiene dificultades por cuestiones de acceso en condiciones de igualdad, etcétera, etcétera, pero cuando lo que se ve, y en la ley se ve, que la objeción de conciencia no se puede convertir en un obstáculo para la prestación del aborto, ¿no? Si eso está ocurriendo, habrá que ver qué mecanismos arbitramos para que eso no sea así. Y quien objete, pues que objete, pero que las mujeres cuando vayan allí haya alguien que las atienda, ¿no? La mala noticia de todo esto es que Lleida no es una excepción, aunque sea la que os toque más de cerca, ¿no? Hacía muy poquito salía, no sé si lo visteis, también un artículo en Pícara, que decía que en La Rioja era absolutamente inviable, porque también por una cuestión de que todo el personal sanitario de la comunidad había firmado, no sabemos dónde, ni cómo, ni cuándo, había firmado, así como en bloque, la objeción de conciencia. Entonces,
ellas también, las mujeres que viven en La Rioja, se tienen que trasladar a otros lugares porque tampoco hay clínicas privadas que pues suministren la prestación. Bueno, esto, y hay un inciso también aquí, en tiempos de pandemia es especialmente grave, ¿no? Con estas restricciones de movilidad, con las dificultades de acceso, esto se hace todavía más gravoso, si cabe. Hace un tiempo en Galicia también hubo movilizaciones, no sé si recordáis el caso de una mujer que acudió al hospital de Coruña por un problema, por un aborto que no era voluntario, o sea, ni siquiera aparece la idea de la voluntariedad, que siempre es más problemática en general de aceptar para los profesionales sanitarios, sino porque tenía una malformación congénita grave. Ya se sabía, ella quería, quería seguir adelante con el embarazo, pero ante estas circunstancias no. Entonces, en Coruña le dijeron que no, que allí no se hacían abortos, así que se buscara la vida. Y pues esta mujer se trasladó hasta Madrid por una serie de complicaciones y porque era pues un embarazo complicado y demás, perdió el útero y fue condenado el servicio de salud gallego pues a una indemnización que seguramente no va a cubrir en absoluto la situación perfectamente evitable en la que se vio envuelta ella, ¿no? O sea que esto ni siquiera sería, o sea, incluso aquí lo que ocurrió en este caso es una pura negligencia y un desconocimiento también de la situación legal, porque en una situación como la de esta mujer no era posible apelar a la objeción de conciencia. Es decir, no estamos pensando en una interrupción voluntaria del embarazo, sino en una situación en la que hay unas condiciones en las que está previsto, ¿no? Este mismo tipo de casos así, en las que no están tampoco incluidas como la objeción de conciencia como posibilidad, es en abortos espontáneos o cuando ha habido algún tipo de problema en la que hay que atender a la persona antes o después. Y se sigue pensando y se sigue castigando a las mujeres por el hecho de verse envuelta en esta situación. En España, iba a decir, como veo aquí, España, en Madrid, pues tenemos, por ejemplo, situaciones de este tipo. De Cañas por España, una asociación X, se dedica ahora a irse moviendo por todo el territorio para manifestarse en la puerta de las clínicas de interrupción del embarazo e intentando persuadir a las mujeres, rezar por ellas, darles panfletos con información o desinformación sobre las posibles consecuencias de su embarazo, el cáncer, pues el ostracismo familiar y social, la depresión de la que no se van a levantar nunca, el arrepentimiento, la culpa, etcétera, etcétera. Esto siempre, ha estado presente siempre, la presión afuera de las clínicas, desde la la despenalización, del aborto en el 85, pero ha ido cobrando fuerza. Es decir, para tener también en mente que no se puede bajar la guardia, porque la amenaza está siempre ahí. O sea, no terminamos de consolidar esto. Y bueno, luego os propondré por qué pienso que esto es así. Entonces, en los servicios públicos, en el caso de la Comunidad de Madrid, no se practican abortos, o sea, solamente el 0,13 me parece de las intervenciones se hacen en el ámbito público, las demás son en clínicas privadas o concertadas, en las que las mujeres no tienen que pagar, pero bueno, son del ámbito privado, y con esta presión afuera que ya os decía que iba en incremento. Ha habido una reacción por parte de algunas agrupaciones, como la que veis ahí abajo a mi derecha, a la derecha, de colectivos feministas que van a apoyar a las mujeres, o sea, para hacer como un poco el contrapunto frente a estos otros grupos que han ido aumentando tanto la presión, ¿no? Para apoyar y para decir, mira, si es tu decisión libremente, e incluso a las profesionales que trabajan ahí, que también se ven sometidas a unas condiciones de acoso bastante grandes, ¿no? Esto está encima de la mesa, también se le ha planteado a la ministra de Igualdad,
para que intervenga, ¿no?, ante este tipo de acciones, porque parece que están ahí rayando, ahora que estamos tanto con la libertad de expresión y nos preocupan tanto las libertades de expresiones en otro ámbito, pues se escucha poco cuando hay verdaderamente una dificultad en el ejercicio de los derechos de otras personas, ¿no? Vemos entonces que desde este trabajo es bastante interesante. Si lo queréis ver, he puesto aquí el link, ahora sí nos lo paso por el chat, ¿vale? De Neutral, en el que hacen un estudio bastante pormenorizado de investigación sobre la cantidad de abortos que se han practicado en clínicas privadas desde que se implementó la ley de salud sexual y reproductiva, ¿vale? Lo veis aquí en el gráfico. Desde 1990, que es desde cuando se tiene registro, hasta 2018, todo lo azulito son los centros privados, ¿vale? En los públicos, aquí tenéis. Y se mantiene a lo largo de los años. O sea, incrementa aquí un poquito a partir de la aprobación de la ley, pero sigue siendo una práctica residual. En parte por lo que comentabais que pasa ahí en Lleida, ¿no?, por una falta de recursos, pero en parte por otro tipo de casuística que no tiene que ver y que, bueno, pues que habría que de alguna manera abordar o poner en claro, ¿no? ¿Qué vemos entonces? Bueno, pues que lo que se consideraría, como veíamos al principio en su definición, un recurso excepcional, es decir, algo que da un espacio de protección a quienes tienen unas creencias diferentes a una mayoría social, esa excepcionalidad se convierte en regla, pero en regla en un determinado colectivo, porque pareciera que se congregan todas las personas opuestas al aborto en el sector de los profesionales de la medicina, ¿no? Pareciera que hubiera ahí un salto grande entre el nivel de aceptación social que tiene esta práctica o tiene la eutanasia con este reducto, ¿no? Entonces, ¿realmente esto es así? Porque en principio tendrían que reflejar más o menos cómo estamos en el resto, ¿no? Esto lo podemos explorar también después. Entonces, en esta situación en la que esta excepción y estas medidas que se conceden por una cuestión de cumplimiento democrático y de aceptación del pluralismo en nuestras sociedades, se convierte en un ejercicio de poder durísimo, ¿no?, en el que se produce una asimetría enorme entre quienes están en una situación de privilegio que se dice en filosofía epistémico, porque tienen más conocimiento, pero no solo, sino porque tienen el control del acceso a la prestación, y una persona que está en una situación de necesidad, que está solicitando una prestación que esa otra persona no está dispuesta a concederle, ¿no? En muchas ocasiones lo que se ve, y esto ahora si habéis tenido ocasión de leer uno de los textos que compartimos a propósito de las declaraciones o de las entrevistas que se hacían a los médicos que participaban en esta encuesta y que se reproducen en muchos otros lugares del mundo, más allá de América Latina, es que se impone el juicio moral del profesional frente al criterio de la mujer. Esto es como una constante que nos vamos encontrando y en los discursos, incluso tengo a veces la oportunidad de estar en interacción con profesionales sanitarios y se reproduce incluso en aquellas personas que podrían, o sea, que no son objetoras, que creen que esto de la objeción así, no tal. Siempre hay un pero en el que aparece que, claro, pero es que las reincidentes, es que ya ha venido no sé cuántas veces, es que, pues es que yo a esta, pues lo siento, no, ¿por qué? Porque son unas irresponsables, porque además me vienen contando mentiras, y es que de verdad hay que pararle los pies, hay que cortar el grifo, porque es que si no cortamos el grifo esto es absolutamente descontrolada, ¿no? Entonces, esa configuración que en el texto que os compartía es como, pareciera que ese es el estereotipo de la mujer que va, ¿no?, la que no ha sido responsable y que tiene que asumir sus consecuencias porque no te lo pensaste cuando te lo estabas pasando bien. Esto es una frase también muy recurrente. Tanto ahí es curioso como con los embarazos.
cuando la mujer se queja, que tiene dolor, etcétera, etcétera, también se espeta, es decir, habértelo pensado cuando te lo estabas pasando también. Entonces, todo esto tiene como una marca y una culpabilización de la sexualidad de las mujeres, que no de los varones, porque parecía que nos embarazamos solas o algo, no sé. Las mujeres se embarazan, las mujeres se quedan ellas solas, que necesitan ser además aleccionadas. Claro, al final lo que vemos aquí es que se reproduce ese paradigma patriarcal de infantilización que opera en muchos otros ámbitos de nuestras vidas. Es decir, en realidad, en el manejo del aborto es un reflejo más o una muestra más, un ejemplo más, una aplicación más de cómo opera el sistema patriarcal en la configuración de las mujeres, en el trato hacia las mujeres y bueno, cómo se nos ve, ¿no? Se ve también, esto se me olvidó decirlo antes, sí, que el feto se convierte en paciente. Y esto también es una cosa que merece la pena, sobre la que merece la pena reflexionar. Claro, para los ginecólogos y obstetras, la persona de las que tienen que cuidar es el feto, que se entiende ya como persona desde muy al principio. Es decir, se están técnicamente preparados para que haya un buen embarazo, para que haya un buen desarrollo embrionario y fetal, etcétera, etcétera. De manera que se tiende a desdibujar, por cómo se enseña la medicina desde las facultades, y doy fe de esto, de cómo se enseña a que la mujer se haga transparente. Es decir, la mujer pierde como su corporeidad y ahí aparece el feto. Así se les enseña. Si pensáis en cómo se nos enseñaba anatomía o el sistema sexual y reproductivo, ¿no? Y allí aparecía, cuando teníamos algún recurso, una sección ¡pum!, de la mujer cortada por la mitad, así como a la altura del ombligo para abajo, y luego de piernas para arriba, donde estaba alojado ahí el feto. El feto tenía su cuerpo, su cara, sus piernas, su todo. La mujer estaba justo en esa cavidad, ¿no? Entonces, esa es la representación desde los libros de texto hasta los manuales de medicina. De manera que es que la mujer desaparece, ¿no? Y yo tengo que atender y sacar adelante a este embrión, a este regalo de la vida. Además, se les insiste mucho de cómo el desarrollo fisiológico, biológico, etcétera, es un logro y como el culmen de la naturaleza. Y entiendo, ¿no?, la belleza del proceso y toda esta historia, ¿no? Pero la mujer en todo ese proceso no públicamente, ¿no? Entonces, el paciente único pareciera, y el que cuando tiene que prevalecer, es el embrión feto, ¿no? Si en algún momento se acepta, como decía antes, si en algún momento se acepta la cuestión o sea, la posibilidad de acceder a la intervención del embarazo, se hace diciendo, bueno, como se hace de todas maneras, pues hay que garantizarle que haya unos mínimos, ¿no? Y que no se hagan clandestinamente, que la gente no se vaya por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, se ha aceptado por razones de salud pública, porque se veía que había un gran número de mujeres que morían intentando abortar, o cuando no morían, pues estaban fuera del control institucional de la profesión, ¿no? Entonces, es esa la parte del reconocimiento. O sea, al final, hay alguna autora que lo ha dicho así como muy, muy directamente, es decir, hay pocos derechos de los que hay como una especie de avergonzamiento, que les falta una legitimidad de carácter moral. Es decir, es un derecho que no tiene legitimidad moral. Es que se acepta un derecho como un mal menor, pero no, y como necesario porque, ¡buah!, en la situación en la que estamos, ¿qué le vamos a hacer? Pero no como algo que proporciona a la mujer libertad, de lo que la mujer puede disponer por las razones que ella tenga, que no tiene por qué explicar, porque además es la persona que ya está en el mundo, ¿no? Entonces, probablemente, y esta es un poco la propuesta, y luego si quieres también lo podemos comentar, falta esa legitimidad moral, que es lo que hace que la práctica sea un tabú, que la práctica estigmatice a aquellas personas, a aquellos profesionales que la llevan a cabo, y que bueno, pues produce este tipo de situaciones, que a veces ni siquiera son objeción de conciencia, como comentaré un poquito después, ¿no? Es decir, el colectivo médico se convierta en los guardianes, ¿no?, en los porteros de discoteca, que dicen, tú entras, tú no, a ti sí, a ti no. A mí me parece que esto de la malformación, bueno, la violación vale,
pero esto que porque no te pusiste método anticonceptivo, porque no te cuidaste lo suficiente, o porque ya has venido 3 veces, entonces a la cuarta ya no te lo voy a hacer, se convierten en los controladores de la práctica, a pesar de que hay un respaldo legal, a pesar de que es legal que tú vayas a pedir este servicio, solicitar este servicio. Sin embargo, hay como el control, esa simetría de poder que decíamos antes, queda en manos de los profesionales de la medicina. ¿Qué nos encontramos en la práctica también? Pues que la objeción de conciencia, como pasa en Lleida, ¿no?, es un ejercicio colectivo. Incluso a veces se dice institucional. ¿Por qué? Porque hay todo un hospital que dice que no. O sea, no es uno, no son dos, no, es todo el hospital. No, en este hospital aquí pasa en La Paz, por ejemplo. En La Paz no se hacen abortos. Es así y ya está, ¿no? Allí en vuestro hospital, aquí no se hacen, se acabó y nadie lo cuestiona. Entonces hay una derivación a veces a las clínicas privadas, a veces si ocurre esto, y lo hablábamos al hilo de lo del estigma, es que en ocasiones, y era una de las sospechas que se tenían, ¿no?, al principio cuando nos hemos conectado, que hay por allí, es que no necesariamente todas aquellas personas se niegan a hacerlo, sino que se acomodan un poco a la situación. Acomodan, a lo mejor no necesariamente en condiciones de comodidad, quiero decir que a lo mejor ellos tampoco es que estén o ellas están muy a gusto haciéndolo así, pero saben que el coste de convertirse en objetor o en objetor, o sea, de dejar de ser objetor o objetora, puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque se trata de una práctica que como reconocimiento profesional no tiene ninguna, más bien al contrario, es una cosa pues vulgar, no da prestancia el hecho de practicar abortos. Encima es una práctica que implica un tabú o un estigma social y profesional. Encima la orden viene de alguna instancia de la gerencia o del propio servicio en el que a lo mejor el jefe de servicio está diciendo aquí esto no se hace, si tú vas en contra pues puedes ver bloqueada tu carrera o puedes ver incluso puesto en apuros tu estabilidad profesional, ¿no?, en un tiempo en el que los contratos son precarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si estamos en ese tipo de situaciones, lo que se ve es esto. En Navarra hace unos años salió, como además era lo que salía todo el rato sobre el problema de la objeción en el aborto, salía siempre Navarra como ejemplo, ¿no?, por la presencia del Opus Dei en esa zona. Hubo un manifiesto de 11 profesionales, ginecólogos y ginecólogas y obstetras, diciendo que ellas no eran objetoras, que estaban dispuestas a realizar la prestación, pero que se encontraban que no podían hacerlo en sus hospitales, porque los gerentes de los hospitales, los directores de los hospitales o de los centros en los que trabajaban, bajo la presión de las instancias que gobernaban en aquel momento la comunidad foral, pues se encontraban que no les dejaban. Es decir, nosotros no somos objetoras, no somos objetores, pero no podemos hacerlo. Entonces, esto salió a la luz, pero muchas veces esto no sale a la luz, no se conoce, no se sabe exactamente qué está pasando, hay una falta de transparencia muy grande, ¿no? Claro, si no se está haciendo esto en los hospitales públicos, que es donde normalmente se realizan además la formación de los profesionales de la medicina, no se puede aprender la técnica tampoco, o hay grandes dificultades para aprender la técnica. O sea que a lo mejor algunas personas que estarían dispuestas a hacerlo es algo que no ven en toda la carrera. Esto también está ocurriendo. ¿Qué genera esto? Pues que haya una desigualdad territorial grande, como la que sufrís allá, ¿no? Es decir, en sitios además con mucha dispersión geográfica, que cada uno está en y no tienes un sitio de referencia, pues al final te ves forzada a viajar a otros lugares, asumiendo el coste, porque claro, la intervención sí está subvencionada públicamente, pero no tu desplazamiento, no lo que supone irte y dar explicaciones en el trabajo de que te tienes que ir, que ya vuelves cuando puedas, etcétera, a escondidas y muchas veces no dando explicaciones ahí un poco a medias, dejando a tu familia si la tienes, etcétera, ¿no? Y unos costes morales, no solamente económicos, que a nadie reconoce, ¿no? Porque vas ahí como oculta. ¿Qué más nos encontramos? Pues que hay una amenaza continua también.
Esto en general pasa con el aborto, pero con la ampliación de derechos también que suponía, por ejemplo, cuando se propuso la ley Gallardón en su momento, una de las propuestas que incluía era que se ampliara la objeción de conciencia a todo profesional, sin necesidad de que hubiera constancia en ningún sitio ni nada. Bastaba con decir que tú objetabas y era suficiente. Y no solamente el profesional médico, sino también el parasanitario. Bueno, ¿qué hacemos desde la bioética feminista o qué intentamos hacer desde aquí? ¿Cuál es nuestro papel? Pues intentar ir identificando, y os he recogido aquí algunas cosas que estaban en el texto, un poco también por ir luego ya desfilando hacia nuestro debate, ¿no? Pues intentar ir descubriendo cuáles son los discursos subyacentes en todas estas prácticas, ¿no? Cuando se está invocando continuamente a los derechos del no nacido, ¿no? Y ese otorgamiento, como ese adelantar en el tiempo la presencia de una persona, cuando en realidad esto lo que oculta o resulta difícil desmontar ese otro eje discursivo grande, que es el control por parte de las mujeres de sus propias vidas, en la toma de decisiones. Cómo además lo responsable moralmente siempre se entiende que es llevar adelante el embarazo, sin tener en cuenta que a lo mejor lo más responsable sería abortar, por la situación en la que se encuentra la mujer. Es decir, el compromiso moral siempre es hacia el feto y no hacia la vida de la propia mujer, sus circunstancias, etcétera, etcétera, el impacto que eso pueda tener, ¿no? Tanto en ella como en su entorno. ¿Qué se hace más? Pues investigar, en realidad tampoco, o sea, es bastante parecido al tipo de cosas que se hacen en vuestro colectivo, ¿no? Pues ver qué situaciones de discriminación, de abuso, de maltrato se producen dentro del contexto sanitario, en una disciplina además, la bioética, que normalmente ha estado como muy dominada por el pensamiento masculino. No fue hasta los 80 cuando se empezaron a hacer propuestas con una voz feminista y una perspectiva que denunciaba cuáles eran las situaciones en las que se producían situaciones de discriminación, de abuso, y no solamente contra las mujeres, sino también contra niños, contra ancianos, contra personas que tenían diversidad funcional o por cuestiones de etnia, etcétera, ¿no? Reivindicar desde nuestros discursos la necesidad de que haya una protección en la salud sexual y reproductiva, distinguir esas partes entre lo que sería y se ha llamado a veces la objeción de conveniencia, ¿no? De conciencia, es decir, por X circunstancias a mí no me conviene, no me va bien enfrentarme a la práctica, enfrentarme a mis colegas para decir, oye, mira, que yo lo hago, no, o sea, por razones profesionales o de propio preservación y bienestar, etcétera, etcétera, pues uno se incluye en ese silencio, ¿no? Esas objeciones ocultas que se han llamado criptoobjeciones, es decir, las que no se declaran y no se firma y no nada y no se sabe. Como decíais en Lleida, ¿no? Aparece en el colegio de médicos, aparece un objetor, el resto no se sabe, pero no hace aborto, por si acaso, ¿no? Y a veces también se ha hablado, sobre todo en otro tipo de prácticas, de la objeción de ciencia, es decir, cuando no se está de acuerdo con una determinada intervención y se propone otro, ¿no? ¿Qué se ha intentado también en el ámbito de la objeción de conciencia? Pues proponer la idea de una objeción de conciencia concebida de una manera mucho más relacional, más en contexto con las otras personas. Es decir, pensar la conciencia o la integridad moral como algo solamente propio, individual, en la que no hay intervención o interrelación con el resto, es algo absolutamente inexistente. O sea, no hay ninguna persona, nadie está solo, aislado, sus creencias son construidas solo por ella o por él. No, estamos en continua interacción. Entonces, si abrimos esa idea de que la integridad moral no es algo intocable, que al final todos negociamos con nuestras creencias para poder dormir por las noches, bueno, pues es una manera, ¿no? De decir, vamos a intentar ver esto de una manera un poquito más abierta. Tú puedes creer esto, pero otra persona cree lo otro. Es decir, está en una disposición mucho más dialogante, más, pues eso, más en interrelación con el resto. Y ya voy a ir acabando, que llevo mucho rato hablando.
también esa idea de la interacción con el contexto que propone esa concepción de la conciencia relacional es una de las grandes aportaciones que se han hecho también desde la bioética feminista, ¿no? Atender al contexto, no estar tanto pensando en principios universales, abstractos, la autonomía, la libertad, etcétera, sino en ponerle carne a todo eso. Es decir, cuando estamos hablando de autonomía y de libertad, ¿a quién nos estamos refiriendo exactamente? A esta mujer que está aquí, que yo toco, que es así, ¿no? Pues es como ponerle carne a todas esas personas y darle voz a todas esas personas que muchas veces no han sido escuchadas y que tienen mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? De conocimiento, de compartir la experiencia para hacer más comprensible y más asumible, más respetable su toma de decisiones, ¿vale? Y bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias por escucharme y abrimos el debate cuando queráis.